Bien, buenas tardes, bienvenidos a la última sesión del ciclo sobre Alfonso X el Sabio que han organizado las academias científicas de la región de Murcia. En esta ocasión le va a tocar a la Academia de Ciencias Veterinarias dictar el último tema sobre Alfonso X el Sabio. ¿Así sí? Me acercaré yo porque no viene. Así viene, sí viene. Bien, buenas tardes y bienvenidos. Excelentísimas señoras presidentas de las Academias de Farmacia y Real de Medicina, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, ilustrísimo señor director gerente de la Fundación Séneca, excelentísimos señores académicos, señoras, señores, compañeros todos. En el día de hoy concluye, como decía, el segundo ciclo de academias científicas de la región de Murcia, concretamente la dedicada a Alfonso X el Sabio. De Alfonso X el Sabio le corresponde al ilustrísimo señor don Fulgencio Fernández Buendía a hacer el dictado de la misma. Todos los presentes conocemos los méritos que atesora, no obstante, voy a recordar y resumir algunos. Nace en Calasparra, Murcia, en el 53, se licencia en veterinaria en el 79 por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, pero se hace doctor por nuestra Universidad de Murcia. Su primera experiencia profesional fue en el partido de CEA, en León, pero inmediatamente, después de 3 meses, viene para su querida provincia y se convierte en veterinario oficial y director técnico del matadero de Campo de San Juan, director técnico de ADS de porcino de Calasparra y Moratalla, y en el 88 aprueba las oposiciones del Cuerpo Superior Facultativo, entrando a formar parte de la Consejería de Agricultura, donde se desempeña el puesto de director técnico de desarrollo ganadero hasta 1994, en que por concurso se traslada al Ayuntamiento de Murcia, desempeñando su cargo de jefe de servicio hasta la jubilación en septiembre de 2020. Es diplomado en Sanidad, máster en Gestión Pública, miembro de honor del Consejo Científico Veterinario de la República de Cuba, académico fundador de la Academia de Ciencias Veterinarias de la región de Murcia, doctor en veterinaria, como ya hemos dicho, obteniendo la sobresaliente cum laude, coautor del libro de las memorias de una institución centenaria del Colegio Oficial de Veterinarios, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios durante 30 años y, a continuación, cuando se ha jubilado, presidente de honor, lógicamente, desde este momento. Durante este tiempo tuvo la oportunidad, en el Consejo General de Colegios Veterinarios, de ostentar la presidencia de una comisión ejecutiva que fue sobre el reglamento de prestaciones sociales de la organización. Tiene distinciones de colegiado de honor, entre otras por Almería y por Cáceres. Visita la Casa Real 2 veces, cuando la terminación del Congreso Nacional de Medio Ambiente, de la que fue el príncipe miembro de honor. También la visita con motivo del Congreso Mundial Veterinario celebrado en Barcelona, y queremos destacar sobre todo su amor por la profesión y por los colegiados, siendo presidente del comité organizador de múltiples congresos que se realizaron en Murcia, además siendo punteros en el sentido de que fueron los primeros que se realizaron a nivel internacional, como fueron los de bienestar animal, internacional sobre seguridad alimentaria, taurino, de clínica de pequeños animales de compañía, el primero de las ADS, es decir, que gran multitud de ellos. El Frente contra el Maltrato Animal también nace del compromiso de la profesión veterinaria, de la lucha y erradicación de este problema, y organiza un curso de peritación y especialidad en el maltrato animal. Se crea el primer observatorio del maltrato en Murcia y los primeros 40 veterinarios especialistas salen concretamente de nuestra región. Se conmemoró también el primer centenario del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, del que fue presidente, y fue artífice también de la implantación del sistema de identificación electrónica SIAMU, y a la vez que de otros múltiples congresos sobre nuevas tecnologías en clínica de animales de compañía. También a través del Consejo General de Colegios Veterinarios creó la plataforma nacional denominada Prescribet, de la receta electrónica, y también fomentó la figura del veterinario municipal. Se organizó también en Murcia, presidiéndolo él, el primer Congreso Nacional de la Profesión Veterinaria que se le celebró en el 19. Dentro de la organización de la extensa actividad científico-técnica, en representación del colegio, apoyó la Academia de Ciencias Veterinarias de la región desde su comienzo, de la que es académico de número, y preside la sección de Historia de la Veterinaria. Yo creo que, aunque haya sido resumido, más o menos nos queda clara la figura
del conferenciante de esta tarde. Don Fulgencio. Autoridades, académicos, señoras y señores, amigas y amigos. Muchas gracias por acompañarnos a este acto. Cuando fui designado para representar a mi academia en el segundo ciclo de conferencias organizadas por las academias de la región de Murcia, con motivo del 800 aniversario del nacimiento del rey Alfonso X, mediante la conferencia La albeitería y su entorno en tiempos de Alfonso X el Sabio, entendí el reto de encontrar la información suficiente para esclarecer la presencia de los veterinarios, entonces llamados albéitares, en el siglo XIII y, más concretamente, durante el reinado del rey Sabio. En mi intervención deseo que conozcan nuestra profesión, cómo ha ido evolucionando históricamente hasta detenernos en la Baja Edad Media y, más concretamente, en el siglo XIII y en el Reino de Murcia. Intentaré, pues, responder a preguntas de cómo evolucionó la medicina animal y quiénes la detentaban, de cómo era la agricultura, la ganadería y cómo se alimentaba la población en el siglo XIII en Murcia, y qué implicación tuvo Alfonso X en la albaitería española. Antecedentes históricos. Ya en la prehistoria, el hombre domesticó a los animales salvajes para su utilidad. En el Neolítico, hace unos 12.000 años, la mayoría de los animales de granja que hoy conocemos fueron domesticados. Con esta convivencia, el hombre del Neolítico empezó a conocer que los animales se enfermaban. No los sabían interpretar y menos remediar, pero sí cuidar de ellos. Hace unos 7.500 años, en la península ibérica, entraron los 4 mamíferos domésticos productores de alimentos: ovejas, cabras, vacas y cerdos. En la región de Murcia se tienen evidencias que a mediados del tercer milenio a.C. ya había asentamientos humanos muy numerosos en torno a las cuencas fluviales de los ríos Guadalentín, Quípar, Mula y Segura, pudiendo destacar los hallazgos arqueológicos del Camino de Molino, en Caravaca, donde aparece un perro recuperado de una fractura, y el de la calle Marsilla 12 de Lorca, en cuyos restos se atisbaba una incipiente actividad ganadera. Se conoce que sobre el año 3000 a.C. en China, la medicina veterinaria la ejercían los sacerdotes de los caballos, que también atendían a más especies animales. Usaban la acupuntura y las hierbas medicinales, y fue en el siglo IV a.C. cuando se construyeron los primeros hospitales veterinarios. Mesopotamia fue la región centroasiática que aportó una importante presencia veterinaria. El primer veterinario cuyo nombre se conoce fue Urlugalendinna, que vivió sobre el año 2120 a.C. en la ciudad de Lagash, época en que quedan referencias escritas de medicina veterinaria en el sello rodado de Lagash y en los códigos legales de Esnunna y Hammurabi, mediante los cuales se sancionaba la mala praxis de los médicos de los animales llamados Mounai-Sou. Los veterinarios egipcios ya eran conocidos por sus actitudes. Se han encontrado textos que así lo atestiguan, como el papiro de Cajún o papiro veterinario de Londres y el de Evers, que describen enfermedades del ganado, su diagnóstico y su tratamiento, así como enfermedades de animales de compañía como perros, gatos, aves y peces, animales venerados y algunos asociados a los dioses. Con anterioridad, en el Antiguo Egipto, en los bajos relieves de las tumbas de Manefar, Genikain y Hetpet, había escenas de médicos laicos que lo mismo curaban enfermedades de los animales que supervisaban las carnes de los animales sacrificados. Diversas pinturas funerarias representan a sacerdotes de Sekhmet, diosa leona del amor, la guerra y la curación, supervisando el sacrificio ritual del ganado para comprobar su pureza. Conocimientos y prácticas veterinarias egipcias que posiblemente fueron asimilados por los hebreos en cautividad en tiempos de Moisés, el cual reflejaría posteriormente en el Deuteronomio las normas sanitarias con relación al consumo de carne animal, una connotación religiosa, especialmente en relación con la carne de cerdo,
que hoy en día se mantiene. En la India había médicos especializados en el cuidado de animales. El sabio Palakapaya, autoridad en medicina de elefantes, escribió Palakapaya Samhita, tratado exclusivo de medicina y cirugía de elefantes. Pero el más conocido era Saliotra, padre de la medicina veterinaria india, al que se le atribuye la obra Saliotra Samhita, tratado de medicina veterinaria de caballos. Eran los tiempos del rey Ascoda, que mandó construir hospitales veterinarios en todo el reino para recoger animales enfermos y organizó el cultivo de hierbas medicinales para personas y animales. En la primitiva Grecia se divinizó al centauro Quirón, al que va unido el nombre de veterinario. Fue el precursor de la medicina humana y animal. Con Hipócrates, padre de la medicina, se inicia la separación del estudio de la medicina de los hombres y de los animales y lentamente el paso de la época supersticiosa a la etapa del empirismo. Nace así la hipiatría o medicina del caballo. Aristóteles dejó obras singulares como Historia, Partes y Generaciones de Animales, y tanto Metrodoro de Lamia como Euticus tenían un gran reconocimiento como médicos de caballos. Las prácticas médicas griegas fueron adoptadas por los romanos. Galeno ejerció la medicina animal y se sabe que muchas de sus deducciones las obtuvo tras disecciones en animales domésticos. Los romanos empleaban con frecuencia las palabras veterinarias, veterinus y veterinarius. La primera significa caballo, mulo o asno, y de ella se deriva veterinarius, es decir, hombre que los trata o cuida, pero no siempre es lo mismo que el médico veterinario, que es el que ejerce la medicina animal. Así lo testimoniaron tanto Varrón como Plinio el Viejo. Pero fue el patricio Columela, nacido en Cádiz de la Hispania romana, el que con su obra De Rústica empezó a dar carácter a la profesión usando por primera vez la palabra veterinarius para describir a la persona que cuida la salud del ganado, y que fue pionero en detallar determinadas normas y procedimientos referidos a la sanidad animal. También en la antigua Roma, los prácticos veterinarios se les llamaba medicus pecuarius a los encargados de cuidar los animales de abasto y mulomédicos a los agregados a las tropas de caballería de las legiones. Denominaciones que corresponden a la traducción latina de los nombres griegos buiatros e hipiatros. La denominación de mulomedicina es la que Vegecio dio en su libro Digesta Artis Mulomedicinae, que trata sobre las enfermedades y tratamientos aplicables a caballos y ganado, y que le hizo ser considerado por muchos como padre de la medicina veterinaria, por su amplitud e influencia en el desarrollo de las ciencias veterinarias. En el mismo siglo, Aspirto, que estudió medicina y veterinaria en Alejandría, fue veterinario jefe en el ejército de Constantino el Grande y que, una vez retirado a la profesión civil, llegó a formar una verdadera escuela de hipiátrica. Desde la caída del Imperio Romano Occidental en el año 476 d.C. y el ascenso del cristianismo, el conocimiento previo de la medicina veterinaria se perdió. La Iglesia prohibió la disección y las autopsias y destruyó gran parte de la literatura sobre medicina veterinaria. Durante este tiempo, en España, solo escriben nuevos tratados los árabes, que debido a su amor por los caballos se interesaron por sus enfermedades. Esta falta de interés deriva de la insistencia de la Iglesia medieval en que los animales no poseían alma inmortal y, por tanto, no eran dignos de tratamiento médico, siendo en el siglo XIII cuando los europeos se interesaron por la salud de los animales, ya que ésta también afectaba a las personas y porque eran utilizados en la guerra, el transporte y como alimento. En la península ibérica, en el Al-Ándalus, la medicina veterinaria estaba ejercida por los albéitares, cuyos exponentes más sobresalientes, como Ibn al-Beitar y Abu Zakaria, daremos cuenta más adelante. En los territorios dominados por la Corona de Aragón, los veterinarios se les denominaban mariscales o menescales,
mientras que en Castilla seguirían como albéitares al consolidarse este término en lengua castellana y ser reconocidos por el rey Alfonso X el Sabio en las 7 partidas. Para entender el entorno en que se encontraba la albeitería en la Baja Edad Media, y más concretamente en la segunda mitad del siglo XIII, veo conveniente implementar el contenido incorporando nociones sobre agricultura, ganadería y el consumo de alimentos por los habitantes del reino, en función del estatus social y de la religión profesada. Si queremos saber cómo era la agricultura medieval andalusí, hay que tener en cuenta 2 claves fundamentales: la innovación tecnológica y la cultura del agua. El siglo XI se caracterizó por la innovación tecnológica en la agricultura en Europa. Con la utilización del hierro mejoró la calidad de nuevas herramientas como hoces, azadas, guadañas o rastrillos. Se introdujo el arado de ruedas y la vertebra. Esto, combinado con el yugo frontal, la collera y la aparición de la herradura, posibilitó la sustitución del buey por el caballo para tirar de una carga. También se introdujeron nuevas técnicas como la rotación trienal para cultivos de invierno, de primavera y barbecho, estableciéndose así los calendarios de tareas agrícolas. En cuanto al dominio del agua, esta fue la clave que explica la expansión de la agricultura, pilar de la economía andalusí. Cultivos tradicionales y nuevos cultivos adaptados por la agricultura de regadío generaron mayores rendimientos y excedentes agrarios comercializables, tanto en los zocos rurales como en los urbanos. En la Murcia de entonces fue decisivo el sistema de elevación de agua para riego, lo que permitió cultivar zonas con escasez de aguas superficiales o por encima de los cauces del agua. Para ello se instalaron norias, molinos de barca, aceñas, molinos de rueda vertical o ingenios de ruedas horizontales como rodeznos. La agricultura de regadío estaba dedicada al cultivo de verduras, legumbres, cereales, plantas y árboles frutales diversos. Si nos preguntamos cómo era la ganadería y la trashumancia en tiempos de Alfonso X, la ganadería se caracterizó por la cabaña de ovino y la cría doméstica de aves, como pollos, palomas y pichones, ganado vacuno y la ausencia de porcino, cuyo consumo estaba prohibido y fue respetado religiosamente. Animales de carga y transporte como mulas, asnos y camellos, de monta, caballos para la guerra, de tiro, bueyes para la agricultura. No se puede entender la ganadería del Bajo Medievo sin conocer la importancia que tuvo la trashumancia del ganado ovino y la posterior constitución de la Mesta. Durante la Reconquista, los reinos musulmanes y cristianos estaban separados por una franja de territorio que podía llegar hasta 100 kilómetros de anchura, en la que donde se realizaban incursiones bélicas. Conforme se iba avanzando, estas tierras baldías se iban repoblando y labrando, mientras se establece otra franja de tierra de nadie más hacia el sur. Tierras que en un principio solo eran aprovechadas por los pastores mediante la trashumancia y que al convertirse en seguras y ser cultivadas, los labradores prohibían el paso de los ganados, creando un conflicto serio entre agricultores y ganaderos, sectores que aportaban gran riqueza al reino. Por ello, Fernando III primero y su hijo Alfonso X después tuvieron que promulgar leyes que protegieran a unos y a otros, estableciéndose caminos delimitados para el ganado como cañadas, veredas, cordeles, etc., para facilitar la trashumancia y el paso de entre unas zonas de pastos y otras. Siendo Alfonso X, tras la reunión con los pastores de León y Castilla, el que creó en 1273 el honrado Concejo de la Mesta, estatuto por el que se garantizaba el paso estacional del ganado por determinados caminos y cañadas. Sobre los ganados trashumantes, evoca Azorín en su libro Una hora de España. Son centenares y centenares y cruzan y recruzan toda España y levantan en las llanuras polvaredas que se dirían movidas por un ejército. La trashumancia de ganado de la Mesta transcurría por 3 grandes cañadas reales, la del oeste o leonesa, la central o segoviana
y la del este o manchega, que procedía de Cuenca y Aragón, pasando por La Mancha y Alto Guadalquivir hasta las llanuras murcianas. Hay referencias de que esta última, dejada Tres Chinchilla, considerado posteriormente Puerto Real de la Mesta, se bifurcaba en el llamado Canalizo del Peligro, saliendo un ramal en dirección a Calasparra y continuando otro por el puerto de la Mala Mujer, situado hoy en el término municipal de Jim. Este interés hace referencia del documento confirmado por Alfonso X en Murcia el 27 de agosto de 1271 sobre la construcción de un puente y su mantenimiento para el paso de ganado, puente sobre el río Segura, entre Alcantarilla de Murcia y Molina, posteriormente llamado Puente de las Ovejas, a cambio de cabezas de ganado que lo cruzasen y del que no pasase o transhumase de Calasparra hasta Orihuela. Referente a cómo se alimentaban los murcianos, relata la historiadora María Martínez que en la Murcia andalusí del siglo XIII cohabitaban tres culturas, tres religiones, árabe, judía y cristiana, y que su contacto en el mismo territorio posibilitó convergencias e influencias que condicionaron la alimentación. En los tres casos, la alimentación estuvo dispuesta según los preceptos religiosos correspondientes. Según la época del año y el nivel social, la alimentación variaba. En invierno, las sopas de sémola, las verduras con especias, las legumbres cocidas con carne picada, los purés de lentejas, habas y garbanzos, mientras que en verano las ensaladas, las salsas picantes y la fruta caracterizaban la comida popular. De igual manera, con carácter estacional, se consumían frutas frescas, cítricos, plátanos, uvas e higos. La expansión ganadera de la Murcia feudal consolidó el gusto por la carne, que en sus diversas especies, sobre todo caprina y ovina, formaban parte de la dieta habitual, pero para la mayoría social era un lujo restringido a las fiestas religiosas o familiares, especialmente las bodas. El cerdo estaba proscrito en la alimentación de judíos y musulmanes. Algunas aves, gallinas y pollos tuvieron un carácter doméstico para el consumo familiar, mientras que la carne de caza, la perdiz y otros volátiles como el francolín fue considerada como un auténtico manjar. El pescado era impopular por ser sustituto de la carne durante la obligada abstinencia. Tuvo una presencia muy variada en las mesas cristianas y se pescaba en el litoral del reino, sobre todo en la albufera del Mar Menor, como el pajé, el bonito, el atún, el salmonete, o especies de río como albur y anguilas. En Cuaresma, los cristianos tenían prioridad para comprar pescado antes que los judíos y los mudéjares. En cuanto al comercio de alimentos en establecimientos, el monarca otorgó a la ciudad de Murcia 3 carnecerías, 3 pescaderías y 3 bercerías, en las 3 collaciones, en la de Santa Catalina, la de Santa Olalla y en la de Santiago de la Risaca. La más importante era la que se erigía en las proximidades de Santa Catalina, que era la carnicería mayor para abastecer a los cristianos, siendo la de Puerta Nueva, la de Puerta de Orihuela o Santa Olalla, posiblemente para el abastecimiento judío, por lo que la situada en San Antolín o Arrabal de la Risaca era para el abastecimiento árabe. En las tablas de la carnicería mora no había carne de cerdo ni productos cárnicos de animales que no hubiesen sido sacrificados según el ritual de pureza exigido. La ingesta de carne de carnero fue común entre cristianos, judíos y musulmanes. También hay constancia que en Lorca había una carnicería principal en la plaza de la verdulería que abastecía la mayor parte de la ciudad y otra en la puerta de San Ginés. Respecto al fomento de ferias y del abastecimiento, durante su reinado se conocieron y pusieron en marcha numerosas ferias, como las de Sevilla, Jerez de la Frontera y Murcia, ferias en las que el ganado era el principal protagonista, dictándose normas para las condiciones de su estabulado. La concesión de la Feria de Murcia se realizó el 19 de mayo de 1266, fecha de su reconquista por Jaime I,
y, por tanto, concedida para procurar un mayor asentamiento de la población cristiana. Se realizó mediante privilegio rodado de Alfonso X a la ciudad de Murcia, concediéndole una feria anual que comenzará el día de San Miguel y los 15 días siguientes. Hace salvos y seguros a todos los que acudan y sus mercancías, sean cristianos, moros o judíos, eximiéndoles de portazgo ni otro derecho ninguno por entrada ni por salida de cuantas mercaderías compraren o vendiesen. Tolerancia religiosa que solo se mantuvo durante ese siglo. En este contexto, también es de interés hacer mención otro privilegio rodado de Alfonso X al concejo de Murcia sobre la feria, estableciendo, entre otros, la ubicación de esta en la plaza que hay a las afueras de la ciudad, entre Santo Domingo y Puerta Nueva. Para fomentar y garantizar el abastecimiento de los murcianos, el rey Alfonso dictó varias cartas abiertas, autorizando llevar viandas a Murcia, a los mercaderes a acudir a comerciar y permitir a los vecinos de Murcia comprar víveres y ganados en sus términos para su abastecimiento. En esta tercera y última parte trataremos de quiénes ejercían la profesión, la competencia entre albaitares y herradores, de la formación de la albaitería en el Al-Ándalus y de su presencia en el Código de las 7 Partidas, la medicina animal en los libros que mandó componer el rey sabio, el nacimiento de los gremios y la presencia de veterinarios en la Murcia cristiana. Empecemos describiendo quiénes ejercían la medicina animal. Durante la Baja Edad Media, muchos animales de los que el hombre sacó un provecho recibieron atención médica. La mayor parte de estas atenciones se llevaron a cabo dentro del marco doméstico y por las mismas personas que los tenían a su cargo. Hombres y mujeres criaban, alimentaban y curaban las heridas de sus animales, porque de ello dependía estrechamente su supervivencia. Solamente para el cuidado y salud de algunos animales de elevado precio surgió un grupo de individuos que se dedicaron a ello con mucha mayor intensidad y oficio: herreros, albéitares, halconeros, monteros. Hay un hecho que influyó considerablemente en el desarrollo de la profesión veterinaria, el descubrimiento de la herradura de clavos. De ello surgió un oficio artesano, el de herrador, que tras la escasez de albéitares tuvieron que extender su actividad a la medicina de équidos. En un extremo encontramos al individuo que pone herraduras a un caballo y que, con una formación básica, realiza sencillas operaciones médicas como la sangría. En el otro, a un individuo con profundos conocimientos basados en el arte de la albaitería o menescalia, obtenidos gracias no solo a un periodo de formación, sino también a la posesión y estudio de tratados estrictamente médicos. Como hemos dicho anteriormente, la medicina animal en la Baja Edad Media estaba ejercida por los albéitares en la España musulmana y reconquistada por Castilla y por los mariscales en el Reino de Aragón. Desde principios de la Baja Edad Media, la sabiduría antigua, entre la que incluimos la medicina de équidos, se refugió en los monasterios y desde aquí, transmitida por monjes a los caballeros cristianos que formaban las mennadas de las órdenes de caballería, ya que estos estaban obligados a conocer la hipiatría para cuidar de su único capital, el caballo. Eran monjes y caballeros los detentadores de la medicina veterinaria, los que optarían junto a los albéitares procedentes de la España musulmana al reconocimiento que como tales el rey sabio instituyó en las partidas. Ahora debemos preguntarnos cómo era la formación del albéitar. En un principio, el modo de transferencia de conocimientos necesarios para practicar una medicina animal básica era oral y fundamentalmente dentro del ámbito familiar. Posteriormente, la fórmula que se utilizó para la formación e instrucción como albéitar fue la del contrato de aprendizaje, que consistía en la convivencia diaria del aprendiz joven con el maestro, del que recibía la formación. A lo largo de 4 o 6 años pasaría al grado de oficial, tras lo que llegaría
a ser maestro reconocido para ejercer y enseñar. Este sistema de aprendizaje abierto finaliza en el año 1500 con la instauración por los reyes católicos del Real Tribunal del Protoalbiterato. Este es el momento en que se organiza el ejercicio profesional, al exigirse la práctica de examen ante el citado tribunal. Ambos albéitares y herradores cohabitaron hasta 1850, cuando empieza a expedirse un solo título, el de veterinario, tras la incorporación del citado tribunal al Real Colegio Escuela de Veterinaria de Madrid, que fue creado por el rey Carlos IV en 1793. La albaitería en el Al-Ándalus era una profesión muy reconocida y considerada. Las obras sobre medicina animal de los autores árabes son muy numerosas, pero la gran mayoría de ellas se encuentran sin traducir, por lo que resultan insuficientemente conocidas. Entre los autores hispanoárabes que se ocuparon de la medicina animal podemos destacar a Abul Qasi, Abenzoar, Maimónides, Averroes, Abu Zakaria e Ibn al-Beitar, deteniéndonos en estos dos últimos. Abu Zakaria, conocido por los andaluces por Benelagüán el Sevillano, escribió a finales del siglo XII el libro Tratado de Agricultura, que aparte de agricultura contiene muchas nociones de albaitería. Trató temas ganaderos referidos al caballo y a otras especies domésticas, de la higiene, crianza y sus enfermedades, de la forma de administración de los medicamentos y de la naturaleza de estos, tanto en el campo vegetal como animal e incluso de algunos minerales. Del médico botánico, el malagueño conocido Ibn al-Beitar, que significa hijo de Albeitar, opinan que le viene de su progenitor la competencia en el estudio de animales útiles. Se le tiene por muchos como uno de los fundadores de la ciencia veterinaria. Su obra botánica y farmacológica es muy extensa e importante, tanto desde el punto de vista de la medicina humana como animal. Su principal tratado, titulado Compilación de medicamentos y alimentos simples, resulta ser la obra más completa que poseemos de dicha época en el campo botánico y farmacológico. En el apartado Alfonso X y la albaitería, en las 7 partidas trataremos de conocer las aportaciones del Rey Sabio desde el punto de vista legislativo en el marco del Código de las 7 partidas, sobre la ordenación de la medicina equina, del reconocimiento de la figura del albéitar y de esa voz árabe al castellano y de las responsabilidades del ejercicio profesional. Para ello tendremos en cuenta 3 documentos del citado Código. Están en castellano antiguo, marcados lo que corresponde al tema que nos ocupa y debajo nuestro comentario. En la partida segunda, título 21, Ley 10, el cómo los caballeros deben de conocer sus caballos y sus armas, si son buenas o no, se reconoce la responsabilidad de los caballeros de cuidar las enfermedades de sus caballos, ya que en la Baja Edad Media, como antes dijimos, en territorio cristiano, la salud de los caballos dependía de los nobles. La partida 5, título 7, Ley 10, clarifica la responsabilidad y la penalidad en la que incurrían los malos físicos cirujanos, albéitares y herradores, en los casos de tratamientos erróneos, por errar a sabiendas o por desconocimiento, habiendo reconocido ser competentes en el caso. En la partida 7, título 5 de la Ley 9, el cómo el físico y el cirujano y el albéitar tienen que pagar por el daño que ocasionasen. Aquí se plantea el caso en que el siervo o el animal muriese o quedase lisiado por desamparo posterior tras el inicio del tratamiento. Tendrán la obligación de pagar por el daño ocasionado tanto el físico, el cirujano y el albéitar. Aparte del Código de las 7 partidas, a Alfonso X el Sabio se le atribuyen libros escritos o mandados a escribir o componer,
a expertos y sabios de su confianza, de una serie de libros, entre los que se encuentran aquellos relacionados con la salud de las personas y de los animales, y por consiguiente de la veterinaria. Una de las debilidades del rey don Alfonso X fue la cetrería, a la que dedicó varias cantigas. Según se desprende del prólogo del libro de caza de su sobrino, el infante don Juan Manuel, compuso una serie de libros sobre caza, cetrería y montería, aunque se desconoce el paradero. Sin embargo, 2 años antes de que sucediera en el trono a su padre, el rey santo se finalizó en Castilla la versión del libro de los animales que cazan. Es el primer tratado cinegético castellano del que se tienen noticias y testimonios conservados. Trata de las enfermedades y sus curas en aves de cetrería principalmente, pero también en perros y otros cuadrúpedos que consideraba bestias que cazan por sus dientes. Por las mismas fechas se escribe el libro de Fecho de los caballos, uno de los tratados más antiguos de la albitería y muy copiado por su utilidad. Trata de conocimientos prácticos para la prevención y tratamiento de enfermedades de los caballos, también de las dolencias de otros animales útiles para el hombre, como perros y aves de caza. Otra obra de interés por sus datos es La Grande e General Historia. Es un libro de carácter histórico escrito a partir de 1270. En él encontramos definiciones y descripciones de animales, con datos como edad que alcanzan los caballos y canes, duración de la preñez, explicación del celo y relaciones sexuales entre animales. También es conveniente referirnos a la obra titulada Liber de Historia Naturalis, escrita por el franciscano Fray Juan Gil de Zamora, escritor del Rey Sabio. Trata de la influencia de fenómenos naturales en los territorios geográficos, las plantas y las enfermedades del hombre y de los animales. Una de sus partes está dedicada a la zoología y su utilidad médica. Si se tiene en cuenta que el rey Alfonso X era un gran entusiasta y conocedor de la astronomía y astrología, esta última como fuente de adivinación, y que en aquella época se creía que en la medicina influían las propiedades mágicas de las piedras en relación con la astrología, está argumentado que se escribiera en 1253 el Tratado Lapidario. El texto trata del poder curativo de las piedras al recibir los rayos de luz, según los dominios de los distintos signos del zodiaco. Estos conocimientos de astrología eran compartidos en la albitería por su influjo en la salud de los animales. Influencia no solo de los astros, sino de la luna. Como decía San Alberto Magno, obispo alemán del siglo XIII, coetáneo de Alfonso X, y destacado científico en su obra De Animalibus, hay que tomar precauciones en relación con las heridas y llagas del caballo. No conviene por la noche que los rayos de la luna incidan sobre él, y muy especialmente que no lo hagan sobre las heridas, ya que la luz lunar acarrea en muchos casos la muerte del caballo. En el siglo XII se extendieron los gremios como asociaciones medievales voluntarias, que agrupaba a comerciantes y artesanos con el fin de ayudarse, protegerse y relacionarse mutuamente. Asociaciones que eran también cofradías de tipo religioso que admitían toda clase de auxilios. En el siglo XIII, los artesanos se separan de los comerciantes y formaron agrupaciones gremiales según su oficio. En 1298, en la ciudad de Valencia, el rey Alfonso II de Aragón crea una cofradía de menescales y herradores en asociación con los plateros, con el patronazgo de San Eloy. Este sería el primer exponente de la agrupación gremial de quienes se dedicaban a la medicina animal. Según el historiador González Arce, las cofradías relacionadas con los oficios médicos no son muy conocidas en Murcia, pero sabemos con toda probabilidad que la de albéitares y herradores estaba integrada junto a los plateros en la cofradía de San Eloy, cuyos talleres se localizaban en la calle Platería y la plaza de San Bartolomé. Precisamente esta parroquia conserva la imagen de San Eloy que los plateros encargaron al gran escultor de la imaginería barroca Francisco Sarcillo en el siglo XVIII.
Los albéitares retrasaron mucho tiempo la organización gremial, en un principio por su número insuficiente y su dispersión rural, y luego, cuando eran más, estaba el hándicap de la vinculación férrea del examen de ingreso de los aspirantes, concesión otorgada por los Reyes Católicos en el protoalbiterato. No quisiera terminar sin hacer referencia a la presencia veterinaria en Murcia, aunque solo hemos encontrado referencias durante los 2 siglos siguientes al que nos ocupa. En el libro Murcia, ciudad fronteriza en la Castilla bajo medieval, de Denis Menjot, en el epígrafe Barberos, Boticarios y Veterinarios, dice lo siguiente: tampoco había bastantes veterinarios para satisfacer las necesidades de una ciudad en la que eran muchos los caballos. Para garantizar sus servicios, el concejo concedía también salarios anuales a los maestros, muy buenos y sabios en este arte, detallando la identidad de 8 albéitares conocidos en Murcia. Para finalizar, y a modo de conclusión, quisiera resumir las aportaciones que entiendo más importantes del rey Alfonso X, el Sabio, a la albeitería y a la veterinaria española. Si entendemos que ésta se desarrolla en campos como la salud de los animales, la ganadería y la alimentación de los humanos, entonces tendremos que resaltar, por un lado, sus aportaciones legislativas en cuanto a la ganadería en la constitución de la Mesta, de la autorización de ferias y mercados, del avituallamiento de viandas, víveres y ganado, mediante privilegios y cartas abiertas, o de la alimentación de la población en establecimientos, como el caso de la creación en Murcia de carnicerías, pescaderías y bercerías. Y, de otro lado, quiero destacar el reconocimiento de la albeitería en el Código Legislativo de las 7 partidas y de las aportaciones a la profesión de sus libros o los mandados a escribir por el rey Alfonso X, como el libro Fecho de los caballos, libro de los animales que cazan, Liber de Historia Naturalis, Grande e General Historia y Lapidario, que fueron textos de referencia durante muchísimos años para los que ejercían la albeitería. Pues nada más, aquí concluimos. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Espero haberles entretenido. Bien, muchas gracias por tu conferencia, compañero ilustrísimo señor don Fulgencio Fernández. Buen día. La verdad es que nos ha recordado otra de las múltiples facetas que tenía el rey Alfonso X el Sabio, concretamente la relacionada con nuestra profesión de veterinarios. Es más, lo hemos comentado usted y yo esta mañana, hablando con un exrector de nuestra universidad. Nos comentaba que querían recuperar la Cañada Real, creada por Alfonso X, para unirla y vertebrar las pedanías del sur de la zona de Murcia. No sé en qué quedará, porque de momento no mandan. Pero bueno, es una anécdota que hemos comentado concretamente con nuestro compañero. Bien, yo quisiera aquí, lo primero, dar las gracias a todos los que presentes, dar las gracias sobre todo a 2 vicerrectoras, la de Infraestructura y la de Ciencias de la Salud, que han venido en representación del señor rector. Lógicamente, dar las gracias a nuestra directora general de Investigación, que viene en representación también de la comunidad autónoma y que es uno de nuestros avales científicos y económicos. También, por supuesto, al director general, al director gerente de la Fundación Séneca, que es nuestro aval concretamente en estas conferencias. También agradecer a la Fundación Caja Murcia el sustento que nos ha hecho, también concretamente al Grupo Fuertes, que también ha sido un aval para este grupo. Y yo no quiero relatar aquí aspectos de la vida ahora del rey Alfonso X, porque yo creo que estamos los últimos y prácticamente todo del rey Alfonso X se ha dicho, el Sabio. Pero sí quería resaltar solamente un par de aspectos, que son concretamente uno que hace referencia
a la académica, la ilustrísima señora doña Inés Fernández Ordóñez, que ha sido la comisaria de la gran exposición dedicada al rey Alfonso X el Sabio por parte de la Biblioteca Nacional. En esta exposición se despliegan los códices alfonsíes originales de Scriptorium, que en ella se conservan. Además, recuerda la inmensa producción escritural promovida por Alfonso X, rey de Castilla y León, y cuyo corazón quiso, como saben todos ustedes, que reposara en Murcia, ciudad leal, a la que quería tanto como a Toledo, donde nació, y a Sevilla, donde murió. Pero sí quiero resaltar las palabras de esta comisaria, que los libros que ordena componer el rey no eran un capricho, una veleidad o el producto de unos intereses intelectuales que estuvieran desligados de sus tareas de gobierno. Son todo lo contrario, son libros profundamente enraizados en sus tareas del gobierno. El rey quiere controlar todos los tiempos que organiza la vida del hombre en la tierra, es decir, el pasado, el presente y el futuro, y todos van encaminados hacia el mismo lugar. Y uno de los libros que él uno de los hechos más relevantes del rey Alfonso X el Sabio, concretamente, es la devoción que tuvo por la Virgen, que lo que pretendía el monarca, según esta académica, era garantizarse la vida eterna, no solo controlar los tres tiempos con que organiza la vida en la tierra, sino además controlar el tiempo del más allá, el tiempo de espera después de la muerte. En estas cantigas, por ejemplo, el rey se representa como un mediador de rango inferior a la Virgen, pero mediador, y su mensaje se transmite a través de los textos y de las miniaturas. Entre estas miniaturas que se expusieron en Madrid, hay una cantiga que la mayor parte de ustedes la conoce, que cuentan cómo los moros del arrabal de la Risaca de Murcia quisieron destruir una iglesia dedicada a Santa María. Se le pide a Alfonso X, cuando la conquista como infante, que la quite de ahí, y lógicamente no lo hace, pero posteriormente se subleva, hay una revuelta mudéjar y tiene que venir Jaime I, su yerno, a sofocar la revuelta. Y entonces le piden al Jaime I que por favor que quiten eso los musulmanes, y él les volvió a decir que no se quitaba de ahí. Y cuando quisieron quemarla, pues la Virgen hizo que no se quemase la ermita, y ahí siguió la ermita. Esta es una de las cantigas que escucharemos posiblemente esta noche, después de que terminemos la conferencia y de que yo no les aburra mucho. Estas cantigas, como saben, las ordena componer, y es una colección de poemas a la Virgen. En un principio son 100 en idioma galaico-portugués o gallego-portugués, pero posteriormente la verdad es que resultan muchas más y resultan ser aproximadamente unas 400. Y yo quería hacer referencia un poquito, sobre todo a que en estas cantigas hay una gran cantidad de animales que están o bien representados cuando se hace la sinopsis de los mismos, o bien están dichos de palabra cuando se cantan las cantigas. Así se ve que en las cantigas de Santa María pues se figura, o hay caballos, hay équidos que pertenecen a los más poderosos. Luego también hay unos parientes menos honrados de la caballería, como son la mula y el asno, sobre todo reflejados en los textos iconográficos. Y también dentro de estos animales, pues mulas, asnos, y se relacionan con los altos cargos o los cargos más pequeños, más bajos, en cuanto al poder social. Aparece también frecuentemente señalados óvidos, bóvidos, bovinos, y la mayoría de las estampas pues están todos reflejados, pero además se reflejan en estas cantigas pues cómo iban vestidos los señores, cómo iban vestidos pues la clase baja, de tal manera que unos iban vestidos con sedas, otros con las pieles de los animales que sacrificaban. Y también se reflejan en ellos, en estas cantigas, que en los versos hacen referencia a las mulas, a las vacas, a los toros, a los bueyes. Son animales de labor, y además se hace referencia pues a los patos, a los capones, a las gallinas y a las aves de corral que comen. Y como decía mi compañero, también al pescado, aunque eso ya no les gustaba a ellos tantos, porque solamente lo tenían que comer en los días preceptivos. Hace también referencia en las cantigas pues a los rebaños,
concretamente también al lobo, que en un principio era un animal tenido como un animal fiero, bravo, pero posteriormente, cuando en esta época del medievo, cuando empezó a comerse las ovejas, pues ya se le tuvo en cuenta como un animal que no era muy bien visto por la gente. Lógicamente también se reflejan ballenas, incluso arañas, que estas venían a representar un poco al malvado, y como ha dicho también don Fulgencio, pues también habla de los animales que cazan, unos que son las aves y otros que cazan con la boca. Y quería un poquitín ahora darle algo diferente a lo que ha sido la conferencia, en el sentido de que el poder que tiene la música para el cerebro, con su permiso. Está demostrado que la música estimula muchas áreas cerebrales, como las que son responsables de la memoria, el movimiento y el estado de ánimo. Incluso estimula actividades de diversas áreas cerebrales al mismo tiempo. Nada activa el cerebro mejor que la música, señala Jonathan Burdett, profesor de neuroradiología. Puede mejorar el sueño, la música eleva el estado de ánimo e inspira movimiento, se hace también para tratamientos de rehabilitación tras un derrame cerebral, en estados de ansiedad, en estado de depresión, la enfermedad de Parkinson, los adultos mayores que padecen demencia, también les viene muy bien la música. Incluso, como se sabe, las ondas sonoras se convierten en impulsos nerviosos que viajan a varias áreas del cerebro, incluso las que liberan dopamina, el neurotransmisor que interviene en la regulación del placer. Y nosotros en la Academia de Ciencias Veterinarias hemos querido terminar precisamente con música para ver si esto estimula y nos produce placer. Concretamente, a continuación, vamos a tener la Coral Discantus, que nos va a cantar cantigas de Alfonso X el Sabio y alguna obra más de la Edad Media. Pues agradecerles de nuevo, darles las gracias por estar todos aquí, y yo creo que ha sido muy interesante, y además tenemos casi un lleno completo, cosa que nunca se había producido en estas conferencias de Alfonso X el Sabio, en esta sala. Pues muchas gracias a todos, y cuando quieran pueden decir que pasen a cantar. Muchas gracias por quedarse a este final de la magnífica conferencia. Vamos a interpretar un programa relacionado con, como no podía ser de otra forma, una bella música que podía estar relacionada con la gran figura de Alfonso X el Sabio. ¿Y qué música más relacionada con Alfonso X el Sabio que sus cantigas? Esa maravillosa colección de 400 piezas de música medieval que son un verdadero tesoro cultural para toda Europa. Comenzamos, por tanto, con un pequeño bloque de 3 piezas que son quizá de las cantigas más reconocidas. Como ustedes sabrán, esas cantigas son todas en honor a la Virgen. Son loores y alabanzas a la Virgen María y se distribuyen en 2 grandes bloques. Un bloque dedicado a solamente alabanzas y otro bloque dedicado a los milagros atribuidos a la Virgen. Comenzamos con probablemente la más conocida, la cantiga número 100, que es la cantiga a Santa María. Santa María, estrella lodida. Es la más conocida y también era la preferida de Alfonso X el Sabio. Tanto es así que en su propio lecho de muerte, no es que me esté poniendo un fondo musical, a mi palabra, es que estos instrumentos antiguos se desafinan con milagros. Entonces tenemos que ajustar un poquito. Mientras tanto, entonces, Alfonso X, cuando estaba ya en sus últimos momentos, pidió a su cantiga musical que interpretara una última vez para él su cantiga preferida, que era esta, Santa María, estrella lodida. Ya les presenté antes al director de la coral que viene a venir a cantar. Quería intervenir un poco porque escribía tanto las cantigas que hay una anécdota que se dice que cuando estaba muriendo él tiene su libro, lo llevaba siempre con él, se lo pone encima de él y que parece ser que resucita. Entonces es un milagro el ponerse, haberse puesto las cantigas encima de su cuerpo y volvió a resucitar. Es una anécdota que se dice de la noche. La misma noche
concederlo. Santa María, estrelado día, mostranos vía, pera Dios se nos guía. Facer folía, mais que non debería. Santa María, estrelado día, mostranos vía, pera Dios se nos guía. A mostrarnos en descarreira, orgar en toda maneira, por ti daría. Santa María, estrelado, mostranos vía, pera Dios se nos guía. Santa María, estrelado, mostranos vía, pera Dios se nos guía. Muchas gracias. Continuamos con la cantilla 169. Es una cantilla muy especial para todos nosotros, puesto que es la única cantilla en la cual se menciona a la ciudad de Murcia y al barrio de la Risa, en la cual ocurría misteriosamente un milagro, y era que la Virgen reconstruía cada noche lo que los moriscos que vivían en los arrabales destruían de la iglesia en sus ataques. Cada noche la Virgen reconstruía y los habitantes de ahí se encontraron el milagro de que volvían y estaba la iglesia otra vez intacta. Cantilla 169.
menos hayan entendido la palabra Murcia, entre toda esa maraña y Artesa. Es que, a no ser que tengan un navego portugués del siglo XVI muy fresco, es difícil entender todo este idioma. Por eso les explicamos un poquito de lo que va. La siguiente cantiga y última de este mini bloque es la 353. Dentro del mundo de las cantigas es bastante popular y conocida. Cuenta el milagro, en este caso, de la Virgen María, que en un acto de piedad de la época lleva con él a su reino a un niño pobre que es acogido por unos monjes, y también se lleva al monje principal que cuidaba de él. Para quizá la mentalidad de la época era un milagro enorme que la Virgen pues llevara a un niño pobre con ella, tal y cual. Es prácticamente el mismo argumento de la película Marcelino, ¿vale? Pero con un niño del siglo XII. Cantilla 353.
ciudades en aquella época en torno a la figura de Alfonso X el Sabio. Vamos a avanzar un poquito más, vamos a interpretar dos piezas más. No son plantillas, pero de alguna forma están relacionadas con esta gran figura. La siguiente es un homenaje a Alfonso X como rey trovador. Alfonso X fue compositor de muchas de las cantigas y también recopilador. Por lo tanto, la siguiente pieza que traemos no es de Alfonso X, es de unos cuantos años después, pero como homenaje a ese amor trovadoresco del cual hizo gala Alfonso X. Traemos Din Din Din, que es una pieza que cuenta los amores desdichados de una señorita que, bueno, no puede estar con su amado, pues por la sencilla razón de que está casada con un hombre. Y se le cuenta sus penas a un amable ruiseñor. Din Din Din. Din 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 daña din 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 daña din 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 Sumereu mai din matineta per la brava encontré Señor que cantaba sola rama din 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 daña din 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 daña din 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 Ruiseñor, Ruiseñor, fateme aquesta en marchada. Criticalo, mon ami, que yo ya son maritata, din din din. Din 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 daña din 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 daña din din din. Muchísimas gracias. Vamos a interpretar una última pieza, por no cansarles ya de nuestra música, con una pieza de unos 300 años posterior, pero también relacionada de alguna forma con Alfonso X, porque Alfonso X, como todos saben, fue un gran valedor de la Reconquista española, aunque durante su reinado se caracterizó quizá más bien por la concordia. En cuanto murió, volvieron a ver las rencillas quizá con más fuerza, pero a fin de cuentas participó en el gran proyecto vital que fue la Reconquista de España, que concluyó el 3 de enero de 1492 con la conquista de Granada. Y la pieza que interpretamos precisamente relata ese momento, el momento en el cual los españoles, de aquella época que llamamos españoles, descubren con alegría que el 3 de enero ya toda España es cristiana porque Granada se suena que es tomada.
Y la pieza exactamente es: levanta Pascual, levanta, y a Valleros a Granada, que se suena, que es tomada. Muchísimas gracias a Cándido y a toda la academia, Ana Montes, por invitarnos y por permitirnos ofrecerles pues, este concierto, este mini concierto de piezas medievales y música antigua que difícilmente encuentra cauces de expresión. Por lo tanto, toda la sección de música antigua de nuestra coral, los cantos y el grupo Axibetelu, que nos ha acompañado en este proyecto, les agradecemos muchísimo su asistencia y sus amables aplausos. Gracias. Levanta, Pascual, levanta, caballeros a Granada, que se suena que es toma. Levantados de criado, toma tu perro y tu ron, tu zamarra y zamarrón, tus albogues y hallado. De aquella ciudad nombrada, que se suena que es toma. As no cuidas que te creo, jura a mí que me chupeas. Si tú mucho lo deseas, Soncas yo más lo deseo. Por apreciarte contigo, Siempre piensas que te miento, ahora que me arrepiento, porque a ti nada te digo. Anda, vente conmigo, no te tardes que es tomada, que se suena que es tomada. Ante un público tan agradecido, nos vayamos sin a interpretar una más. Ay, por favor. Vamos a interpretar una pieza prima desenfadada, donde no hay ningún drama por medio. Es solamente un canto al amor medieval, a ese amor cortesano, tan que boga en la gambeta. Un amor idílico entre dos jóvenes, una tal Julieta y el chico, no lo sabemos, está fuera de Romeo, que invita a que pase el agua, a que cruce el río y que vayan juntos al huerto a disfrutar del amor. Pase el agua, Julieta, dame.
Juan.